Amén, Señor. Vamos a compartir el Salmo 136. Salmo 136. ¿Lo tienen? Muy bien, Camila, con esa Biblia. Muy bien. Con la Biblia, digo, ¿no? Porque a veces recurrimos tanto al celular. Bien, muy bien. Bueno, el Salmo 136 tiene como título Alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Dos palabras que han ministrado en estos días mi vida y entendí también que desde que comenzamos a alabar y adorar a Dios, también ha estado ministrándonos, ¿no?, la alabanza y la misericordia de Dios. Dice, alabanza por la misericordia de Jehová. Salmo 136. Dice así, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Aquí hago un alto cuando yo leía, que lo leí todo el Salmo y pretendo leerlo todo, que hace énfasis, alabad a Jehová, porque Él es bueno. O sea, está dando un porqué a alabarle. Pero dice a Jehová, después dice, alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Resaltaba esas tres maneras del salmista de dirigirse a Dios: Jehová, al Dios de los dioses y al Señor de los señores. Y en estos tres versículos habla de alabad. Y si seguimos leyendo del 4, 5 en adelante, van hasta el 26, no vuelve a decir alabad, pero sigue diciendo al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Primero dijo que teníamos que alabar a Jehová, a Dios, al Señor de los señores. Luego sigue diciéndonos, al que hizo, al único que hace, no vuelve a decirnos alabar, pero está diciendo, tenemos que alabar al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Tenemos que alabar al que hizo los cielos, tenemos que alabar, y nos va presentando las cosas por las cuales también debemos conocerle y alabarle, por todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y voy a detenerme para continuar con la lectura en el concepto, para definirles el concepto de alabanza y de misericordia, que así comienza, ¿verdad?, el versículo con ese título. Alabanza. Busqué en la Biblia que tiene referencia, no me sale nunca como que dice acá. Ahí está. Y dice que alabanza es honra. Honra. Entonces nos está diciendo, honra a Dios, porque Él es bueno. Honra a Jehová, porque Él es bueno. Honra a Dios, porque para siempre Él va a ser misericordioso contigo. Honra al Señor de los señores, porque para siempre va a ser misericordioso. Y entonces yo entendía, si yo no alabo, de alguna manera, ¿qué estoy haciendo? Deshonrando, no honrando. ¿Cuántas veces no estamos con la voluntad cuando venimos a la iglesia, en la reunión, para alabar? ¿Verdad? Y empezamos, todos ponemos una alabanza o toca la alabanza, si hay un grupo de músicos y muchos estamos, a mí me inquietaba a veces porque veía la actitud, la disposición para la alabanza y entendía al leer esto que lo que realmente
yo estaba sintiendo era que no estábamos honrando a Dios todos los que estábamos en el lugar como deberíamos. Honrarlo, alabarle, cantar, que parece algo tan... Yo decís, pero con que cante, es que no solamente es el cantar, tus palmas se baten dándole alabanza, tu cuerpo se mueve dándole alabanza, todo tu ser, tu espíritu también, dándole alabanza y honra a Dios. Muchas veces estamos compartiendo la palabra de Dios conforme a nuestra necesidad, conforme a la exhortación, conforme a lo que cuando nosotros vamos a orar a Dios, seguramente vamos con nuestra petición y nuestra necesidad. Pero no siempre tenemos prioridad en alabarle. Y nosotros tenemos que llegar a buscar la presencia de Dios, presentarnos delante de Él en alabanza, honrando su nombre. A ese Dios que es bueno, a ese Dios que es misericordioso. ¿Amén? ¿Se está entendiendo cómo el Señor está dándonos dirección a nosotros, su pueblo? De cómo Él quiere que su pueblo llegue también a Él. Él dice, en su palabra nos dice que Él nos hizo adoradores. Fuimos creados para adorarle. ¿Cuántas cosas que hay en la palabra que a veces, por estar tan metido en nuestras situaciones, nos desconecta? Y vamos a hablar de eso más al final de la palabra, de la prédica. ¿Cómo nos vamos desconectando de lo que realmente, de la fuente, nos vamos separando, diría yo, por no tener esa relación, por no tener esa actitud, esa disposición de alabanza? Distraídos quizás. Dice también la definición de alabanza, es el producto de enunciar afirmaciones positivas sobre una persona, sobre un objeto, en público o en privado. O sea, es el producto, es el resultado. La alabanza es el resultado de enunciar afirmaciones positivas. ¿Viste? Que cuando nosotros alabamos, pensá en las canciones, son sacadas la mayoría de los salmos, de la palabra, las alabanzas. Bueno es alabar al Señor, o cuando cantamos, bueno, ¿viste cuando te quieres que te salga alguna y no te sale ninguna? Bueno, en este momento, si les sale alguna a ustedes me la sueltan, ¿está? Una alabanza. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, es un salmo, Salmo 27, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Estamos reconociendo que estamos acá diciendo exactamente, enunciando afirmaciones positivas sobre Dios. Mirá lo que dice acá, específicamente hablando de Dios. Dice, acto de gratitud del ser humano para Dios, por todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida del ser humano. Milagros, proezas, gloria, Él es digno de ella. Esa es la definición que encontré respecto a lo que significa la alabanza a Dios. Acto de gratitud. ¿Y sabés qué le agregaría yo? Actitud de gratitud. Estamos viendo el sábado pasado que la paciencia también era una actitud. ¿Sí? Yo lo tengo por acá escrito. Actitud que lleva al ser humano para poder soportar, decíamos, los contratiempos y las dificultades para conseguir algún bien. Salir del pozo, por ejemplo. Estábamos hablando de la prédica del Salmo 40 y hablábamos de que pacientemente esperó Jehová. David escribió ese salmo. Y decíamos que la paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar en contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Y ahora estamos viendo que la alabanza es un acto de gratitud, o sea que es una acción, es una actitud mía de gratitud, de agradecimiento, de reconocimiento, de honra, de gloria a Dios. ¿Viste que hoy estamos hablando distinto que en otras prédicas? Estamos centrándonos en lo que es Dios para nuestra vida y que a veces nosotros estamos distraídos en nuestras cosas y nos desconectamos de lo que realmente nos conecta a Dios, que es la alabanza y la adoración a Él, reconociendo, como dice acá,
porque para siempre es su misericordia. Sus misericordias son eternas. Entonces hablamos de alabanza. ¿Quedó claro el concepto de alabanza? Honra, actitud de gratitud por todo lo que Dios hace y ha hecho en la vida del ser humano y en lo material también. Ha hecho milagros, proezas. Él es digno de alabanza. Y hablamos de misericordia, porque para siempre es su misericordia, porque así empiezan los versículos y empiezan hablando de alabad y de que hay misericordia en Él. A veces, siempre, porque para siempre es su misericordia. Misericordia, según la Biblia, dice que es benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia, misericordia. Concordancias se llaman. Las concordancias de la Biblia. Dice que la misericordia es benevolencia, benignidad, bondad, compasión, gracia. O sea que ser misericordioso es ser benigno, es ser bueno, es ser compasivo. La palabra misericordia viene del latín, miser, del latín, y concordis, que es corazón, está formada. Es la capacidad de sentir la desdicha ajena o compadecerse del ajeno, del otro, y darle apoyo. Eso es misericordia. Es la capacidad de sentir la desdicha ajena y de compadecerse del dolor de la situación de otro y darle apoyo. Y Dios tiene esa cualidad, ese atributo divino. Dios siente eso por vos, por mí, por el pecador. Dios es un atributo, la misericordia es un atributo de Dios. Es una cualidad de Dios. Y Él siente por vos y por mí eso. Él siente misericordia. Él siente compasión. ¿Ante qué? Ante tu aflicción, ante tu situación, ante mi desdicha. Entonces, si nosotros no estamos conectados, porque viste que te hablé en un momento, ¿no? De qué pasaba, por qué nosotros no estábamos en esa alabanza, en esa adoración y entendiendo esa misericordia. Nosotros, si no estamos conectados con Dios, muchas veces, a pesar de que Él tiene misericordia para siempre con nosotros, vamos a vivir como si nosotros no la tuviéramos por esa desconexión. Pero vamos a seguir y ahora volvemos. ¿Se entendió aquí? Entonces, la misericordia es una actitud, es una virtud. Dar ánimo al que no lo tiene. Es una actitud bondadosa y es una cualidad, dijimos, un atributo de Dios, la misericordia. Y a nosotros nos dice que le alabemos porque Él tiene esto con nosotros. Él se compadece de vos y de mí. Y cuando nosotros estamos en esa relación con Dios, ese sentir de Dios también está en nosotros, esa cualidad. Vamos a seguir leyendo aquí la palabra para que entendamos cuál es la perspectiva del salmista que quiere transmitirnos a nuestra vida. Y le damos gracias a Dios por esta palabra para poderla tener nosotros y aplicarla. Dice el 4, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, ¿qué? Alabad, honrad, exaltar. 5, al que hizo los cielos con entendimiento, alabalo.
porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, el sol para señorearse en el día, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto con sus primogénitos. Y después de cada cosa que te acabo de leer, de cada oración, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel del medio de ellos, porque para siempre es su misericordia, con mano fuerte y brazo extendido. Este es el Dios que alabamos, el que hizo estas cosas y el que ha hecho en tu vida y en la mía grandes cosas, que hace que hoy podamos estar aquí sentados escuchando la palabra y que tengamos una nueva vida, una perspectiva, una esperanza de vida diferente. Aunque muchas veces estemos de otra manera, aunque muchas veces a este Dios que nos dice que alabemos, que hizo estas cosas y vamos a leer que hizo más, y ha hecho también cosas como Dios bueno y bondadoso que es en tu vida, muchas veces nosotros dejamos de alabarlo. Y exactamente hacemos como hizo el pueblo de Israel. El pueblo que alabó a Dios, a Jehová, cuando cruzó el Mar Rojo, fue el mismo pueblo que lo maldijo y que se quejó cuando estuvieron tanto tiempo en el desierto y empezaron las quejas. Y nosotros hacemos lo mismo. Y no te estoy hablando esto porque por vos, sabrá Dios contigo, te estoy hablando por mí misma. Cuando Dios me bendijo, me alegré, lo alabé y lo exalté. Pero cuando Dios hizo una movida distinta a la que yo quería, no veía y mi esperanza era en ese momento vino la queja. Y en ese momento no tuve en cuenta que Dios era misericordioso y que quizás estaba teniendo misericordia de mí en lo que estaba permitiendo. Y yo tendría que alabarle en vez de quejarme. Y lo mismo hizo el pueblo de Israel, este pueblo que dice, al que hirió a Egipto con sus primogénitos, al que sacó a Israel del medio de ellos, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia, al que dividió el mar en partes, al mar rojo, e hizo pasar a Israel por el medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Hace poco tiempo Agustín predicaba aquí de lo que significaba el cruzar el Mar Rojo y lo que significaba estar frente al Mar Rojo y con los egipcios atrás, con Faraón y todos los egipcios atrás, sin salida. La misericordia de Dios obró de tal manera que ese pueblo vio la grandeza de ese Dios, abriendo ese mar y dándoles la libertad. Pero te decía recién, fue el mismo pueblo que después se quejó de aquel que en su infinita misericordia y eterna misericordia les había dado semejante muestra. ¿No te hace sonar algo familiar en tu vida esto? ¿Cuántas veces dejamos la alabanza a Dios cuando las cosas se ponen difíciles o distintas a lo que nosotros esperamos y queremos? Pero es un Dios que tiene misericordia eterna, te está diciendo la palabra. Y es el mismo que te libró, que libró a este pueblo. ¿Se entiende? Amén. El pueblo cambió la alabanza por crítica, por queja, ante el mismo Dios. Entonces entendía cómo se alejó el pueblo de Dios y nosotros también nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, ¿sabéis lo que sucede? Nos desconectamos. ¿Sabés que oraba el Señor diciéndole, Padre, yo siento como que estoy desconectada porque me había puesto así como te estoy diciendo, ante una decisión que entiendo que Dios permitió? Y sentía como que como que estaba desconectada.
Y entendía que a veces caemos en esos estados, en esas situaciones, y no nos damos cuenta, seguimos, y no nos damos cuenta de que nos desconectamos. Hasta que empezás a notar la ausencia. Y te empezás a notar la ausencia porque no hay misericordia en vos, no hay alabanza, hay enojo, hay desconformidad, hay una cantidad de cosas, o me pasa solo a mí, te empezás a secar. ¿Te ha pasado esto? Y te desconectaste por algo. Su misericordia está. Su misericordia está. ¿Por qué, Viviana, está? Está porque acá dice que son eternas. Y es el mismo Dios que te sacó de esa situación, el que hoy te dice no a algo, o demora en algo, y vos te enojaste y empezaste, como yo compartía de mí misma, a criticar, a quejarme a ese mismo Dios. Entonces creo que hay una desconexión. ¿Y sabés qué vino enseguida cuando yo estaba orando y entendí esto? Juan 15, lo vamos a leer al final. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces dije, es eso lo que me está pasando. La misericordia de Dios está, pero yo no la estoy viviendo. Son para siempre. Son nuevas cada mañana también, dice su palabra. O sea, ¿sabes que te estoy dando un mensaje de esperanza, de fe, en el que si entendés que estás viviendo o situaciones de este tipo pasan en tu vida, recuerdes que la misericordia de Dios está ahí para que la tomes, recurras a ella y entres en alabanza a tu Dios. Te vuelvas a conectar con ese Dios, con ese Jehová todopoderoso, bueno y fiel, que tiene misericordia eterna. ¿Qué te desconectó? ¿Qué es lo que nos desconecta? ¿Qué es lo que nos distrae? Esto ni te cuento. El celular, ni te cuento lo que nos distrae. En otro tiempo sería la televisión, serían otras cosas. Pero hoy esto me he encontrado reaccionando, lo dije hace poco lo mismo, y saliendo de lo que me distrajo. Pero empezar a tomar el control, empezar a tener dominio propio. Cuando las cosas están fuera de control o están fuera ves que decís, Señor, ¿estás? Porque noto tu ausencia, te desconectaste vos. ¿No sentís su misericordia? Te desconectaste vos. Todo esto que te estoy diciendo fue así hasta que su palabra me reveló. Me siento desconectada. Y cuando tuve ese entendimiento, vino clarito a mí. Juan 15, separada de mí nada podés hacer, no podés. Sentís que los cielos están cerrados, que no viene palabra, clamamos, buscamos, pedimos ayuda y esperamos. Pero hoy se suma esa espera, se suma el Salmo 40 que compartimos el sábado pasado, a ese clamor, a ese pozo de desesperación, a ese inclinarse de Dios y esperar en sufrimiento. Decíamos que pacientemente es esperar en sufrimiento, soportando dificultades, soportando cosas. Esperamos ¿cómo? Esperamos sabiendo que hay misericordia de Dios. Y dijimos que la misericordia era la capacidad de sentir la desdicha de alguien o compadecerse de eso y darle apoyo. Y Dios tiene esa cualidad, dijimos. Y Dios siente por vos y por mí. Exactamente eso, como pecadores que somos. Pero no deja de existir su misericordia por más que vos y yo pequemos, por más que vos y yo nos desconectemos. Voy a leer Juan 15 porque creo que lo amerita ahora y terminamos con el Salmo 36 ahora. ¿Se va entendiendo?
Hoy volvimos a lo principal, a la esencia, a alabar a Dios, a Jehová, al Señor de señores. Dice Juan 15, voy a leer su palabra porque es bastante, pero lo voy a leer y lo necesitamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. ¿Quién lo quitará? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos da vida, nos purifica. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Estás reconociendo que en algún momento te desconectaste o te distrajiste? Seguimos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. Acá está. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada es nada. Amén. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Te das cuenta? Cómo la palabra, cómo el Espíritu Santo guía para que nosotros podamos identificar y nos lleva a la palabra. Y la palabra viene a limpiarte, está diciéndolo acá también. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es la palabra que predomina acá? Permanecer en él, permanecer en él. Las cosas, cuando nosotros estamos afligidos, es porque de alguna manera nos desconectamos. No que no vaya a venir la aflicción, no que no vaya a venir la circunstancia, no que no vayan las cosas van a venir, pero vos y yo tenemos que permanecer conectados, porque si no, nada vamos a poder hacer. Podremos hacer otras cosas, pero no las que el Señor nos llama a hacer. Lo que queremos, tenemos que vivir en Cristo y queremos vivir en Cristo. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, vamos a estar alineados a la voluntad de Dios. Nuestra mente va a estar, la mente de Cristo va a estar en nuestra mente, nuestra mente va a estar renovada. Nuestro corazón va a ser más como el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque hemos permanecido en Él y en su palabra. Y eso significa obedecer la palabra y hacer. Pero no se puede. No, pero tenemos a Jesús, intercesor. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Dice que Jesús está intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo de Dios intercede hasta con gemidos sin decirle, no hay forma por la cual nosotros no podamos volver a conectar si en algún momento te desconectaste. ¿Y sabes básicamente por qué? Porque para siempre es su misericordia. La misericordia de ese Dios que tenemos que alabar en toda circunstancia, porque Él es bueno. Decíamos el otro día que Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Pero ¿sabés qué pasó? Cuando a mí me llegó la noticia, mis pensamientos fueron que Dios no había pensado en mí, no había considerado lo que yo tanto le pedía. Esa fue mi primera reacción. Luego
fui entendiendo, fui siendo quebrantada, fui siendo ministrada, pero hasta el día de hoy, fíjate que esto ya hace como 2 semanas, que viene tratando el Señor conmigo con todo esto, con el Salmo 40, con esto. Entonces pude entender que si Él es misericordioso y permite algo en mi vida, seguro que es para bien, porque sus pensamientos no son de mal, sino de bien, para darnos el fin que nosotros estamos esperando. Amén. Dice, en esto es glorificado mi Padre, dice en el versículo 8 de Juan 15, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mira, es tan sencillo, te está diciendo, mira, es así. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15, precioso capítulo que siempre, cada tanto el Señor nos va llevando de nuevo a la esencia. Seguimos el Salmo 136, versículo 16, decíamos, al que alabad, yo le agrego, porque no está escrito, pero es eso, alabad al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. A vos también y a mí también nos pastorean nuestros desiertos. Amén, Viviana, A nosotros también el Señor nos pastorea en nuestros desiertos. No te deja solo en el desierto. Pero nosotros vivimos como si que estuviéramos solos. ¿Por qué? Porque nosotros nos desconectamos, no permanecemos. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, alabalo, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Perdón, me equivoqué ahí. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo. ¿A quién le dio la heredad de esas tierras que eran de estos reyes? A Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Y mira este versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él es el que cuando vos estás en ese pozo de desesperación, en esa situación, esa circunstancia, en ese tener que tomar una decisión y que no ves salida, Él es quien cuando vos estás abatido se acordó de vos, porque para siempre es su misericordia. O sea que cuando estés abatido, acordate de esta palabra. Él es el que se acuerda. Capaz que otro no se acuerda cuando vos estés abatido, cuando vos estés afligido, cuando vos estés desesperanzado, cuando vos estés ya... Capaz que otros no, pero Él sí. Él es el que en nuestro abatimiento se acuerda de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. ¿Te suena? ¿De cuántas cosas nos ha librado el Señor? El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Él es nuestra provisión. Él da alimento a todo ser viviente, a todo ser viviente. Y nos enseña que no estemos afligidos también en otro pasaje en la Biblia, por lo que habrás de comer, por lo que tendrás que ponerte. Y termina diciendo el versículo 26, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Creo que este salmo nos ha paseado, yo diría que por toda la palabra, desde los comienzos hasta el fin, reconociendo quién es nuestro Dios, nuestro Creador,
el Señor de señores, a quien nosotros servimos, a quien nosotros debemos honrar, a quien nosotros debemos imitar en misericordia. Y entender que vamos a necesitar de su misericordia eternamente, siempre. Mientras estemos aquí, ni te cuento. Su misericordia es la que nos rescata, hasta de cuando nosotros no permanecemos en Él. ¿Se entendió? Estemos atentos, alertas, porque seguimos y seguimos y no nos damos cuenta quizás que nos desconectamos. Si notas ausencia de Dios en algún momento del día, alabale. Alabale reconociendo que Él es bueno, que Él es el Dios de dioses y el Señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, que su misericordia es eterna, que su fidelidad es única. Amén, reconociendo quién es nuestro Dios. Amén, Señor. Jesús es la muestra más grande del amor de Dios por la humanidad. Es la señal más grande. Dio a su Hijo, trajo a su Hijo al mundo, lo dio por amor a nosotros. Jesús dio su vida por nosotros. La misericordia de Dios en esa cruz, el amor de Dios en esa cruz, por vos y por mí, por cada uno de nosotros. Tiene que llegar a nosotros, porque es el amor de Dios, ¿cómo se dice? Materializado, lo que pudimos ver a Dios en Jesús. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre, a veces no es sencillo poder dar el mensaje, pero tu Espíritu Santo hace como quiere. Y sabemos, Señor, que tú estás queriendo entrar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro ser, en nuestra mente, en toda nuestra esencia, Señor, para que podamos vivir esa misericordia que tú tienes con nosotros. Es un atributo tuyo, un atributo divino que tú tienes con el pecador, Señor, con lo que somos nosotros. Perdona, Señor, por cada vez que nosotros desenfocamos, nos desconectamos, Señor. Perdón y gracias porque tú nos rescatas, Señor. En esa misericordia que tú tienes con nosotros infinita, tú nos rescatas una y otra vez. Alabamos tu nombre, honramos tu nombre, Dios. Honramos tu nombre, Jesús. Honramos tu nombre, Espíritu Santo, y perdona por las veces en que hemos, Señor mío, no sido agradecidos, en las veces en que nos hemos quejado, en que hemos levantado crítica, murmuración, Señor mío, en cambio de alabanza. Ante el mismo Dios que exaltamos, muchas veces hemos hecho lo contrario. Hoy queremos pedirte perdón y tomamos, Señor mío, tu palabra para nuestra vida, como dice allí en Juan 15, que podamos vivir tu palabra para permanecer en ti y tú en nosotros, y tú en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.